¿no? O esperás solamente ir para aprender. Y a mí, yo siempre aprendo, ¿no? Aprendo siempre, trato de aprender siempre y de todos. Trato de estar como siempre muy, muy abierto, ¿no? Pero son esos lugares donde uno dice, no, si voy a Sear Sound o si voy a Power Station o a The Bunker, voy a ir a aprender. Y en realidad me pasó mucho esto de ir y hacer algo que hasta los asistentes me miraban y me decían, man, está muy bueno esto. ¿Viste? Ese tipo de situaciones y que entres con un ingeniero argentino que vino a grabar acá y les importa nada, ¿no? Decir, bueno, a ver qué hacen, esperemos que no rompan nada. Y entraron, qué sé yo, la primera sesión que hice ahí fue en The Bunker. Fue con un bajista que vive en Nueva York, que es de Ecuador, Carlitos Mena, campeón. Antonio Sánchez, que es el baterista de Pat Metheny, y Brian Jarrett en Hammond y teclados. Fue una sesión a trío. Y eso fue como el bautismo de fuego, ¿no? Es decir, bueno, vas a venir a grabar esto a Nueva York, te la tenés que bancar porque acá hay cientos de tipos que hacen esto y lo hacen muy bien, ¿no? Esa era como la vara que se había puesto. Y eso fue con un amigo con el que sigo trabajando, con el que seguimos trabajando, que es Emilio Miller, un productor argentino también que estuvo en Boston, en Berkeley y vivió por allá. Creo que en Nueva York también estuvo viviendo incluso. Y bueno, todo fue como Pero ¿qué pasa por increíble. tu cabeza o tu sensación en el momento de trabajar ahí? O sea, por una cosa es que te digan ya vas a trabajar y otros lo pueden hacer, pero ¿cuál es tu sensación en ese momento? ¿Cómo lo manejas? Que también ya, si bien es cierto, tienes una trayectoria, en cada, me imagino, trabajo, quizás cada uno tiene su particularidad, pero ¿cómo lo manejáis en ese momento? En este caso, cuando ya estoy trabajando. Y fue una cuestión, no fue lo mismo para mí, ¿eh? No fue entrar a cualquier estudio y sobre todo ese momento, la previa no fue nada fácil. Te diría incluso que esa primera vez ahí bueno, en Abbey Road también y ahí en The Bunker es como, eh, viste, te agarra como una especie de sensación acá y el estómago te hace como a los músicos cuando van a salir a tocar al escenario, ¿viste? Ah, Esas mariposas en la panza. Y la verdad que al rato, en ambos casos, o sea, a la media hora, una hora, cuando ya estábamos haciendo la primera toma, estaba todo armado y estábamos haciendo la primera toma, fue como, yo me podría quedar acá. Ya está. ah, Y a partir de ahí ya es una sesión como en cualquier otro lugar. ¿Viste? Eso es mortal, eso me encanta. genial, ya está ahí en casa. Sí, y después fui, estos últimos años también, del 2015 para acá, fuimos bastante con Emilio, con mi amigo, fuimos a Sear Sound, volvimos a ir a Bunker, en diciembre estuvimos ahí en The Bunker con, con un trío tremendo que salió un tema hace poco, que es una música de un compositor que se llama John Finbury. Eh, Tocaron John Patitucci, Antonio Sánchez de vuelta y Chano Domínguez, el pianista español. Y cantó Mago Herrera, la cantante mexicana que vivió en Nueva York hace muchos años. Y la verdad que fue una súper experiencia. Y ahí ese proyecto lo grabamos en dos idas distintas. Una parte del proyecto lo grabamos en Sear Sound, que también fue súper experiencia, un estudio con una NIV enorme, y la mejor NIV que yo haya escuchado, el mantenimiento increíble que tiene esa consola. De hecho, bueno, la habían hecho hace relativamente poco, pero es la primera vez que me pasa con una NIV de apretar un botón, ¿viste? Y que no haga ruido. Que no, haga no lo hacía, parecía que la habían instalado ayer, ¿viste? Y movías los EQ y todo era una belleza increíble. Fue un flash eso. Y bueno, y trabajando con estos tipos. Después estuvimos en Power Station también en el 2017 y 2018 para otro proyecto que estuvo nominado a los Grammy americanos. Es un disco de Best Latin Jazz y estuvo nominado Perfecto. para los Grammy americanos, pero no para los Grammy latinos, por ejemplo. Mira, ¿Quién sabe? Y bueno, y nos ganó el amigo este pianista que anda más o menos bien.
Chick Corea estaba nominado y obviamente ganó él. Estaba Chick Cosa Corea. poca, bueno. Venían partiendo. Para nosotros era como una. Le teníamos mucha Tremendo. fe, igual, ¿eh? Le teníamos mucha fe a un, como dicen por ahí, a un batacazo, Ok. a una cosa de que no ganen siempre los mismos y que gane esta gente que está buenísimo en lo que están haciendo. Y tuvimos muy buenas críticas también del disco. La que lo cantó es una cantante brasilera llamada Talma de Freitas, que es actriz y cantante muy conocida en Brasil. Y ella fue la cantante. Ahí está, bueno, hay videos ahí que se ve el estudio y todo en YouTube. Eso. Por si a alguno le interesa. Así que Ya. bueno, fueron. Nunca estás acostumbrado, pero digamos que ya fui un montón de veces y me la paso muy bien cada vez que voy. Oye, bueno, por lo mismo te has tenido que trabajar con muchos artistas, músicos importantes. En general, no sé si tú ves algo en algún denominador común, por decirlo, con respecto a la hora de trabajar con ellos. ¿Hay algo colgándome también de esa pregunta, existe algún músico que para ti digáis, ¿sabéis qué? Trabajar con él fue lo mejor que me ha pasado en la vida, no sé. ¿Hay algo que rescate de alguno de ellos? Mirá, Como a modo personal, digo. En definitiva, sí, con todos uno puede tener algo, pero siempre hay alguien que te marca una diferencia. mira, yo soy bastante difícil de impresionar o sea, no me impresiono por los nombres, ¿viste? Eh, entonces, quizás toda esa previa de decir, ay, soy tu admirador y no sé qué, no la tengo tanto, porque no soy de esos fans, ¿viste? No, de muy chico fui fan así de músicos, no sé, de Sting, de Police y de los Beastie Boys. Era como muy, muy ecléctico también todo lo que escuchaba, pero eh, qué sé yo, en un momento te pasa eso, ¿no? Esa cosa que de repente decís, estoy acá en esta sesión y esta señora que está hablando acá al lado, por ejemplo, es Mercedes Sosa, ¿viste? O Rubén Blades, o Pedro Aznar, que ya hace tantos años que laburo con él que somos más amigos que otra cosa. Este, y, y la verdad es que siempre te sorprenden con alguna cosa, pero eh, lo que tienen en común por ahí es una suerte como de compromiso con la parte artística, ¿viste? Hay como una especie de difícil decir, como que ellos tienen como un compromiso con su carrera, más allá de la profesionalidad que puedan tener, es un compromiso con su carrera y realmente creen en lo que hacen. Hay una convicción, vos lo ves convencido, o sea, siempre, siempre cuento que una vuelta estábamos ahí en Ion, grabando con Mercedes y habíamos estado hablando un poquito ahí en el control, ya teníamos ella grababa con toda la banda en vivo, entonces teníamos todo armado, todo probado, y ella quería venir, ponerse los auriculares y cantar. No quería probar nada. Entonces probábamos con Beatriz Muñoz, que era la que trabajaba también en la banda, probábamos todo para dejarla ahí, y entonces, bueno, en un momento decía, bueno, vamos a grabar, y se levantaba y se iba caminando para allá, y vos estabas escuchando a una persona, una señora que estaba hablando acá y qué sé yo, y de repente iba para allá y abría la boca y hacía, ¡oh! ¿Viste? Y decía, ¡a la miércoles! ¿No? Es como que entraba en un personaje, pero era su forma de cantar, ¿no? O sea, cuando abría la boca para cantar, era eso. Tremendo, tremendo. O sea, bueno, y así me ha pasado, la verdad que con mucha gente. Algunos son más impresionantes en ese sentido que otros, pero hace poquito, el año pasado, estuvimos trabajando acá toda una previa a un disco nuevo con León Gieco, por ejemplo. Estuvimos varios días acá trabajando todo eso y León es un tipo muy, muy, eh, muy, muy común y corriente. O sea, es una persona común y corriente. Son todas personas. Yo la última vez que lo vi fue en Buenos Aires con Roger Waters. Ah, mirá. Claro. ¿Ves? Pasa eso. Vos estás hablando, acá estaba sentado en mi silloncito, te muestro un poquito.
mi silloncito rojo Ah, de estudio, este, maravilloso. estaba sentado ahí y hablando y me di el gusto, por supuesto, de preguntarle cosas que soy cero de preguntar ese tipo de cosas, pero le pregunté, por ejemplo, cómo había compuesto Solo le pido a Dios, ¿no? Algo le digo, mira, algo que tengo que preguntarte porque pienso, pero no con el circo de la pregunta, de cómo compusiste o no, sino como, ¿qué te pasó en ese momento, el mismo momento? ¿Qué pasaba? Y me dice, mira, eso fue así, room. Lo escribió todo, tiene una letra así aparte, ¿viste? Es larguísima. Y la escribió toda así, junta. Y vos decís, "Ah, miércoles". Es una, es gente que tiene esa conexión con el arte, ¿viste? Muchos piensan, Ah, muchos piensan que las canciones de alguna manera están hechas, o sea, o todas las opciones de canciones están hechas, y ellos solamente como que tiran de una cuerda y empiezan a bajar la canción, ¿no? Hay varios que piensan así. Eh, y de alguna manera quizás sea así. sí, Es una claro. forma de conexión artística muy profunda. Y, Mira, de- y después la mayoría son tipos muy normales, ¿viste? Muy normales. Uno para ahí piensa que es algo extraño, pero bueno, la mayoría me he transformado en amigo de muchos de ellos, de trabajar juntos y de cruzarnos todo el tiempo y eso. Y ya hay como una afinidad que a mí me suena el teléfono, es un mensaje de Pedro cagándose de risa de algo ¿viste? Y qué sé yo. Y otros me dicen, no uy, da. te escribió Pedro. Sí, desde el 2004, 2005 que empezamos a trabajar con Pedro, hace 15, un poco más de 15 años. Entonces sí, es normal que me llegue un mensaje, ponele, por decirte, ¿no? O bueno, o de mucha gente distinta, que te sorprende, que a veces decís, gente que vos admirás y que por ahí lo vas admirás en el sentido de respeto así profundo, Sí. genuino, ¿no? Y por ahí lo vas a saludar y te dicen, uy, qué capo que sos, no sé qué, ¿viste? Yo te vine a saludar a vos, ¿cómo? ¿Viste? Cosas locas. Pero bueno, nada, son también cosas de la profesión. Oye, y con tanto recorrido ya me imagino que tenéis como una percepción con respecto a los estudios, los técnicos. ¿Cómo está posicionado hoy día Sudamérica con respecto a lo que has visto ya fuera en Europa, en Estados Unidos? ¿Cómo estamos hoy día en ese sentido? Mira, hay una cosa que es, yo creo que estamos muy bien. Lo que sucede, para mí entender, es que particularmente los ingleses y los norteamericanos, tienen, tienen muchos años continuos de hacer, eh, ¿cómo te digo? De trabajar en primera, ¿sí? Ah, Trabajar claro. con artistas increíbles y tienen un mercado que es muy superior a cualquiera del nuestro. Nosotros acá en Argentina somos 40 y, no sé, 40 y pico de millones, 44 o algo así. Ponen alrededor de 40 millones, los gringos son 400 millones. O sea, no podés comparar el mercado. Y encima le venden a todo el mundo. Y, o sea, cualquiera de ellos, de colegas de allá, tienen un mercado muchísimo más grande. O sea, mucho más gente, si son de Estados Unidos, en Europa van a estar escuchando discos que hagan los norteamericanos. Mucho más que los discos que hacemos en Latinoamérica. Este, a mí personalmente, no puedo hablar por todos, puedo hablar por mí, por mis experiencias, pero siempre que estuve con ingenieros de afuera, siempre se mostraron como muy sorprendidos y muy respetuosos del trabajo que, por lo menos en este caso, te digo, por mi experiencia, que yo había hecho. Michael Brauer, por ejemplo, fue así como escuchó un trabajo que yo hice y me ¿Qué te dice, tocó hacer con él? ¿ah? ¿Qué te tocó hacer con él? No, con Michael Brauer yo lo conocí porque fui en el 2000, no sé qué, en algún 2000, fui a Mix with the Masters. Quería sacarme la duda de cómo eran, ¿no? Estos tipos. Quizás eso me pasó, ¿no? Una década atrás. Decía, ¿cómo son estos gringos? ¿Qué hacen? Que todo suena tan lindo. Y, y Michael me lo tiró así en la cara, porque había escuchado un trabajo que yo hice, concretamente había escuchado un disco de Pedro, de Aznar, que hice, que se llama Ahora, y estaba escuchando un tema que se llama Rencor.
Y terminó de escuchar el tema y me dice, vos sabés muy bien cómo hacer esto. Y yo lo miré y dije, ah, ¿sí? Le digo, me dice, estás al 95%, 90%, 95%, no sé qué número me dijo. Y yo le dije, ¿sí? ¿Te parece? Digo, yo escucho los discos que haces vos de Coldplay y de no sé qué, y me parece que esto no es igual. Y el tipo me miró y me dijo, vos simplemente no trabajaste con Coldplay. Y ahí dije, ah, mirá qué cosa que yo no había pensado nunca. O sea, nunca había pensado eso realmente. Que el resultado no depende solo del ingeniero. ¿Sí? El resultado depende de... O sea, el ingeniero es un engranaje, o el productor es un engranaje de lo que sucede musicalmente con algo. ¿Sí? Entonces, si vos tenés la suerte, entre comillas, no creo en la suerte, pero si vos tenés la oportunidad de trabajar en un disco que de repente se hace muy conocido y es un disco que trasciende, vos trascendés con el disco. Pero si no trabajás en un disco así, de alguna manera no trascendés. Entonces estamos ligados y somos un engranaje en esta cuestión de la música, ¿no? Y tenemos que ser el engranaje correcto, porque un engranaje que no va con el disco no funciona y posiblemente haga que el disco no sea un buen disco, como hay muchísimos casos, de que hay discos que si este disco hubiera podido sonar mucho mejor y hubiera estado mucho mejor, el resultado hubiera sido muy bueno o mejor que el que terminó siendo editado. Entonces, eso me cambió un poco, se la debo ahí a Michael Brown. Me cambió un poco la percepción que lo que uno tiene de esta cosa de, no, que los gringos y que latinoamericanos y que no sé qué, y no es tan así. Lo que sucede es que ellos tienen un mercado muy grande, entonces las bandas tienen acceso al desarrollo, ¿sí? Pueden desarrollarse. Ellos le venden a todo el mundo, entonces sí o sí es necesario, ¿cómo te digo? Tener un mercado que funcione. Por eso lo que ustedes hacen, a mí me resulta muy interesante cuando se acercaron a contarme lo que hacían y eso. Me resulta muy interesante porque hace que la gente tenga acceso a algo que no piensa que tiene acceso, de alguna manera, ¿viste? Como que piensan que es algo medio lejano, o algo como que esto no... Eso es. Para mí era lejano ir a Abbey Road, era lejano ir a trabajar todos los años a Nueva York. Estos últimos 5 años fui todos los años a trabajar allá. Eh, Era lejano, hasta que dejó de ser lejano. ¿Por qué? Porque alguien dijo, hey, mira, esto está acá, ¿lo querés tomar? Ok, vamos. Y cuando lo tomas, tu vida cambia. Me parezco esos, ¿viste? Esos pastores que dicen, no, pero es verdad. No, pero está perfecto, está bien. Sí. A mí me cambió la vida porque tenés acceso a otras cosas. Trabajar con artistas de eso que no lo podés creer, te cambia, realmente te enseña y no solamente desde... No es que te van a enseñar algo técnico porque ellos no conocen algo técnico. Lo que sucede es que te inspiran de una manera y en barra te exigen porque quieren sonar bien y porque ellos quizás también pueden ir a pagarle un gringo. No tienen problema en ir a pagarle un gringo para hacer el disco. Tienen el dinero, pero también entienden que hay algo que no es ni una cuestión de dinero ni una cuestión de ser gringo o no ser gringo. O mejor dicho, justamente es eso. Si vos vas a hacer un disco que tiene una raíz latinoamericana, aunque estés haciendo un disco de rock, ¿sí? Pero que tiene una raíz latinoamericana, es difícil que un gringo lo interprete. Yo me he dado cuenta que hay cosas que sí pueden hacer cuando lo nuestro se parece a lo que ellos hacen, que es mucho, ¿no? Muchas veces. Pero cuando nosotros hacemos cosas de acá, no es tan fácil que la claven en el ángulo. No es tan fácil y se sorprenden mucho. De hecho, hablando después, tuve oportunidad después de ir a Electric Lady a, a visitarlo a Michael Brown en algún momento. Me permitió quedarme en el estudio mientras que mezclaba, cosas por el estilo que la Genial. verdad que esas experiencias con él fueron también, ¿no? Abridoras de cabeza. Y me acuerdo que en una de las vueltas le mostré, me dijo, ¿qué estás haciendo? Eh, no, ¿qué cosa te gustaría mostrarme? Me dijo, de algún trabajo que hayas hecho. Y te digo, y no te voy a mostrar nada de lo que vos hagas, o sea, de lo que sea, te voy a mostrar algo distinto.
y le mostré el tema de Mercedes Sosa con René Pérez, ¿no? Que tuve la suerte de hacer el mastering desde los stems, pero que fue como todo ese disco, Cantora fue como una especie de remix desde stems. Y lo escuchó y se quedó así, me miró de costado y me dice, está buenísimo esto, me encanta, ese low, decía, qué bueno que está, y recopado escuchando, y vos decís, mirá esto. Y me dice, ¿qué sonido es ese? Y me empezó a preguntar acerca de qué sonido era, porque tiene un low muy particular, no es el low del hip hop, por ejemplo, o del R&B, es otro audio, es otra cosa, ¿viste? Ni hablar de cuando hay un legüero, el Y legüero es particular, y además es muy particular lo que hace. exacto. Entonces, bueno, esas experiencias, para mí, yo soy de los que cree que hay que dejar de mirar al resto del mundo para arriba, porque hay que mirarlo nada más. O sea, Okay. yo aprendo de eso, no es que no aprendo, ni te lo estoy diciendo de un lugar soberbio, ni mucho menos. O sea, de hecho yo aprendo y aprendo todo el tiempo. Y me gusta ver cosas y siempre que veo algo digo, a ver qué están haciendo. O escucho un disco. Yo aprendo también hoy escuchando un disco, escuchando una canción y poniéndola acá en el estudio y poniéndola en loop o analizando alguna parte y escuchando una parte 10 veces para ver cómo miércoles está conseguido tal o cual efecto que me llamó la atención y lo escucho y lo escucho y lo escucho y trato de sacarle y de repente me imagino algo y en el próximo disco que tengo que hacer, de repente se me cruza algo que podría ir por ese sonido y empiezo a probar todo lo que pensé en su momento. No Bueno, anoto nada. tú eres muy versátil en ese sentido, como productor y como ingeniero en sonido, has trabajado con diferentes estilos. Eso, lo mismo que me estabas diciendo con Mercedes Sosa o Singapur, no sé, pero nada, en general, La Gran Piñata. Sí, eh, sí, ¿Eso tú todo lo género. decidiste? ¿Eso tú lo decidiste o fue en el camino? ¿Cómo fue ese proceso? Porque esa versatilidad uno no la ve mucho en realidad. O sea, lo hacen en general los productores, pero tuvo esa presencia y estilos muy diferentes. O sea, Sí, ¿eso cómo a fue? mí, a mí mismo, cuando me lo dicen, como me estás diciendo a vos ahora, me llama un poco la atención también. Y realmente no sé muy bien cómo fue. Yo creo que yo vengo como cualquiera de mi generación, se crió escuchando rock, rock de acá de Argentina, rock inglés y norteamericano. eh, y a partir de ahí, bueno, era muy fan de los Beastie Boys, por ejemplo, también. Y creo que Buenísimo. a partir de ahí, la primera cosa de que me abrió la cabeza es que en mi casa, por ejemplo, no había músicos. Este, yo fui el primero, digamos, de mi familia. Entonces, en mi casa escuchaban música como si te dijera, como en cualquier casa de cualquier familia no músicos. Escuchaban, qué sé yo, mi vieja escuchaba Camilo Sesto, viste, un montón de cosas que no me gustaba, a mí no me gustaban, incluso en ese momento no me gustaban mucho. Pero creo que de alguna manera en la oreja se te va como, o vivir en esta ciudad, por ejemplo, desde que empecé a vivir en Buenos Aires, fue como, hay un sonido de la ciudad, ¿viste? O sea, vos puede ser que no te guste el tango o que no vayas a elegir el tango como escuchar tango, ¿no? En mi caso, digo, no lo elegía, pero me pasó que en Ion, cuando entré a trabajar a Ion, tuve una especie de masterclass de tango, porque uno de los, en el primer año, en el primer año de estar en Ion, hice un disco, que era un disco que lo hice yo porque me lo podría haber hecho el portugués da Silva, porque, por mérito, digamos, en esa época.